Así es, y de hablar de la vaguada y la cantidad de lluvia que estará recibiendo algunas provincias del Cibao hasta este viernes, como nos decía Julio Ordóñez, vamos a hablar acerca de la sequía. Ausencia total de agua por las tuberías en algunas zonas, parcialmente en otras, baja presión y pocas horas de servicio donde suele llegar. Estas son parte de las dificultades que enfrentan los residentes del Gran Santo Domingo. Enfrentamos los residentes del Gran Santo Domingo ante la sequía estacionaria que afecta al país y que también Julio Ordóñez nos daba cuenta de esta situación. En algunos lugares, como el ensanche Luperón, donde familias cuentan con cisternas, el agua se ha agotado y debido a que tienen hasta 10, 15 días sin recibir el servicio. En Invivienda, por ejemplo, donde la mayoría almacena agua en tinacos, muchos también ya se agotaron y han agotado esta reserva. En algunas manzanas el agua tiene hasta 8 días sin llegar. En Villa María, el líquido llega a algunas viviendas, pero con muy baja presión. Es necesario extraerlas con las denominadas bombas ladronas. Y en este mismo sector hace semanas que no llega el agua. Y la gente se ve precisada a comprar tanques de 55 galones a 100 pesos. Cristino Brito entiende lo de la sequía, pero plantea que la situación puede ser mejor si se enviara el servicio con más presión. Hay problemas con la sequía, pero también se perjudica, se desperdicia mucha agua cuando hay, igual por las tuberías que son demasiado viejas, algunas tienen hasta 40 años. En un recorrido del periódico Diario Libre por algunos sectores del Gran Santo Domingo, se observa a lavadores de vehículos hacer su trabajo como si no hubiera ningún tipo de escasez. Que yo creo que esa parte, Roberto, es también ciencia ciudadana. Porque si usted sabe que hay sequía, no lave su vehículo cada 4 días ni cada 7 días, lávelo cada 10, lávelo cada 12, extiéndale un poquito más. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, creo que ahí ha sido un poquito timorato el gobierno. Sí. Yo creo que había que regular ese tema, al menos durante la sequía, con el uso del agua en los lavadores formales e informales. Algunos de los formales lo han hecho por mutuo propio, por conciencia, y han limitado a varios días solamente. Eso para cualquier negocio formal es un costo tremendo, porque hay que pagarle de todas formas a ese trabajador, si lo tiene en la nómina, limpie vehículo o no lo lave. Pero es mucho más importante preservar el recurso agua que lo que pueda dejar de ganar o pueda perder pagando un salario a un colaborador que no esté trabajando. Se pierde más si no cuidamos el agua. Entonces yo creo que el gobierno debió ser un poquito más estricto, más rígido en esa materia y disponer regulaciones para el uso racional del agua en lugares, por ejemplo, hasta en el propio tema del regadío, de los campos de golf que tenemos tantos aquí, y cada día hay que trabajar más con el tema del agua que se utiliza para los campos de golf. Yo creo que hay que exigirle a los desarrolladores de los campos de golf, que en su gran mayoría están en hoteles del país, que utilicen agua reciclada. No puede ser agua potable para regar un campo de golf, señor mío, porque no podemos ir a otras experiencias que eliminaron los campos de golf porque se utilizaba agua potable. No, ya hay tecnología para utilizar agua reciclada y regar los campos de golf. Por ejemplo, Bahía Príncipe, en el campo de golf que está en Playa Nueva Romana, que es un PGA de gran como reconocimiento en el área del Caribe sobre todo, pues allí el agua que utilizan para regar, son 18 hoyos que hay allí, es agua reciclada. Es agua que, no quiero decir que es el agua albañal, pero el agua, primero crearon un lugar donde cae agua de lluvia y donde hay agua que se utiliza, que va por el alcantarillado de la que llueve, etcétera, etcétera, y que va a parar a ese lugar, se trata
hay una planta de tratamiento y después se devuelve a los campos de golf. En el caso de Casa de Campo, por ejemplo, un gran resort importante. Hoy inaugura, por cierto, su más nuevo hotel, la ampliación que tiene en el hotel. Allí hay de las pocas plantas de desalinización que tenemos en el país, una pequeña planta desalinizadora se utiliza en Casa de Campo para regar el campo de golf. O sea, toman agua de mar, se le quita la sal, se hace lo más potable posible, en el sentido de que no vas a regar tampoco el campo de golf con agua salada porque quemas el césped. Entonces se desaliniza y se utiliza para regar el campo de golf. Creo que en eso hay que tomar medidas. Y lo mismo entonces con los que lavan vehículos en las calles, con los que tienen negocios de lavar vehículos, deben tomar medidas con esto. Y también los grandes parques, cada día hay más parques que se inauguran y apoyamos y fomentamos que haya parques, no solo en la capital, en todas las regiones del país, en la provincia. Pero si podemos a esos árboles echarle agua reciclada, algún otro tipo, ahí estamos ayudando mucho más, Así es, totalmente de acuerdo contigo. Que sirvan estos ejemplos para que otros hoteles y zonas hoteleras o de parques emulen el ejemplo de Bahía Príncipe y de Casa de Campo. Uno que tiene una planta de reciclaje para el agua y otro que tiene una desalinización para poder utilizar el agua de mar, que todavía esa sí que no queda mucha. Ahí queda mucha. Y mira, es un tema, tú lo has abordado con el tema de la sequía y la situación con el agua, y el gobierno, tengo entendido que se ha tomado muy en serio el tema de plantas desalinizadoras para tener agua potable, que cada día es menos. Y es menos por el mal uso que el ser humano le ha dado. No me hagan repetir lo que siempre digo, que nosotros mismos estamos acabando con nuestra especie. Pero hay países, Aruba, una islita de acá, cerca de nosotros, Aruba no tiene agua, es desértica por completo. Vive del turismo, la gente no deja de ir a Aruba. Qué precioso. Preciosa, y tiene agua potable gracias a desalinizadoras. Israel tiene agua gracias a plantas desalinizadoras, y así muchísimos otros países tienen plantas desalinizadoras. ¿Qué inconveniente tienen las plantas desalinizadoras? Bueno, tienen un alto consumo de energía. Ya eso se ha ido paliando con los paneles solares y otro tipo de energía, porque es una planta que está funcionando constantemente. Entonces tiene un alto nivel de consumo de energía, pero sobre todo en las primeras, cuando se producía el proceso de desalinizar el agua, el residuo que te quedaba, que era sal y otras sustancias, pero sobre todo sal, porque el proceso es ese, desalinizar el agua salada del mar, pues esa concentración de sal se devolvía al mar. ¿Qué pasa? Hasta ahí bonito, porque le estamos devolviendo al mar la sal que produce. ¿Qué pasa? Que si usted la devuelve directamente al lugar de donde la tomó, se produce un exceso de sal en esa zona costera, y entonces hay un desbalance en el pH y no sé cuántas cosas, y se mueren los animales y las plantas porque usted le está bombardeando más sal que la que lleva ese hábitat. Entonces, al inicio era un problema también la planta desalinizadora por eso. Ya, por supuesto, todo eso ha cambiado y tú la puedes bombear y dosificar y a qué lugar la manda y en qué momento, para que no se produzca un exceso de sal en ese hábitat y mate el fondo marino y las especies de plantas y de animales. O sea, es un proceso complejo, pero yo creo que no debemos desecharlo. Aún cuando tengamos las fuentes acuíferas más importantes de todo el área del Caribe, las tenemos en República Dominicana para abastecer de agua a nuestro país y para abastecer al vecino Haití.
pero no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de utilizar plantas desalinizadoras si se utilizan racionalmente en el consumo de energía y sobre todo en devolver la sal al mar. Si eso se hace con conciencia y de manera racional, no es un pecado. Y vamos equilibrando un poquito y vamos protegiendo las cuencas acuíferas y no sacamos tanta agua de los ríos. Mire ahora esta sequía que nos ha venido. Si tuviéramos plantas desalinizadoras, tuviéramos agua potable para beber, agua potable, sin necesidad de grandes crisis como tenemos en nuestros barrios hoy. Así de sencillo. Y no depende de que si el río esté depredado es que no está lloviendo. Ya, si vamos a empezar a darle el hilito, nos va a llevar a que no está lloviendo porque nosotros hemos acabado y el calentamiento. Bueno, perfecto. Sí, ya el único responsable y culpable somos nosotros. Pero no podemos ahora hacer esto, el cuento del huevo y la gallina, quién fue primero. Entonces, vamos a ocuparnos de ir solucionando las cosas, cuidando lo que tenemos, garantizándole a las futuras generaciones que van a tener agua y que va a haber, que se cayó ahí, hablé y se ha caído una cosa tremenda. Espero que no te hagan un atentado, anda con guardaespaldas y cosas, que tu marido para eso tiene una empresa para eso. Pero nada, es un tema interesantísimo que a mí me ha dado por estudiarlo también, el tema del agua y las plantas desalinizadoras en nuestro país.